¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. ¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos a la pantalla y nos mirásemos más a los ojos? Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales,
que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos, mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos. Porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa, que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ustedes saben que a Milei y a los liberales les encanta hablar de dólares. Miren, Venezuela se cansó de venderle petróleo a Estados Unidos y durante mucho tiempo miraban al resto de América Latina por arriba del hombro, porque eran un país petrolero.
Bueno, el salario mínimo y vital en este momento en Venezuela está ubicado en el último lugar. Pero vamos a empezar esta tabla de salarios de lo que gana un trabajador, lo menos que gana, para ubicarnos. El trabajador mejor pago de toda América Latina, en sueldo básico, vital y móvil, es Costa Rica. $725 el promedio de los sueldos mínimos. Le sigue Uruguay, donde el trabajador cobra aproximadamente $505. Después viene Chile, ya contamos 2 países fronterizos a nosotros, $504. Después vamos a Ecuador, que está en el 4º lugar de los mejores pagos, $470, aclarando que la economía de Ecuador está dolarizada. Quiere decir que las otras que tienen pesos nacionales propios, equitativamente con los dólares, ganan lo que le estoy diciendo, y Ecuador, que maneja la cara de Washington, no pudo hacer el milagro de estar arriba de todo. Por lo tanto, también es una mentira eso que el dólar puede resolver los problemas de un país. Y estamos hablando entonces del que está en 4º lugar. Guatemala, un país casi sin difusión en el continente, gana $466 mensuales el trabajador. En Guatemala, 466. En México, el promedio, siempre hablamos de salarios mínimos, el promedio, $416. En Bolivia, $362. En Paraguay, $359. En Panamá, $341. En Honduras, Milei, $356. En Colombia, donde están con la guerrilla y los problemas y demás, $323. En Perú, $300. En Brasil, $244. En El Salvador, el mínimo, $243. Y acá viene el gran país de Milei, a donde nos colocó Milei con los salarios que paga, que él dice que son para mostrarle al mundo. $238. Es decir, le acabo de leer que antes que Argentina, en el salario mínimo, un aviso para los trabajadores organizados, para la CGT, para la CTA, para los que se organizan sindicalmente. No pierdan esta tablita para discutir salarios. Bueno, los que se organizan en la Argentina con todas las organizaciones atrás, nosotros nos ubicamos en este momento como el país número 15 de los peores pagos, en un ranking de 17. Después aparece atrás nuestro Nicaragua, que paga 155 el mínimo, y Venezuela, que paga $2.51 Maduro. $2.51, el otro hora país productor de petróleo, donde el venezolano te miraba por arriba del hombro. Repito, por si hay alguna duda, estamos hablando en moneda norteamericana, esa que imprime las 24 horas sin ninguna clase de respaldo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la gran imprenta que hace billetitos pintados de verde. Costa Rica, 755 al tope. Costa Rica no tiene ejército, tiene fuerte policía y tiene una educación plena y total, no hay analfabetos. Y tenemos la ubicación argentina, se la repito una vez, entre 17 países, el número 15º, es decir, estamos entre los que peor salario le pagan al trabajador como sueldo básico mínimo. Ahora, si esto no le alcanza, como a Milei y a los liberales les gusta hablar en dólares, yo les estoy hablando en dólares. Si esto no le alcanza, el poder adquisitivo, además, en cada uno de esos países, está mucho más abajo que lo que hacemos nosotros con la misma moneda impresa por la misma gran imprenta que es la Reserva Federal, pintado con la misma tinta verde y con la misma cara de ese que mira siempre sin guiñar el ojo, que es Washington. Bueno, todo esto que nosotros estamos contándole es para terminar con la mentira de la dolarización y que saquen los dólares del colchón y que lleven los dólares al banco y que movilicen, etcétera, etcétera.
la única forma de tener una moneda fuerte es con un país que exporte, que reciba divisas a cambio y que tenga consumo. Milei terminó con el consumo. Al no haber consumo, bajó la inflación. Entonces le miente al pueblo argentino dando cifras diciendo, miren cómo baja la inflación. No, Milei, crece la recepción, nadie puede comprar nada con lo que gana. Repito, el salario de un trabajador en la Argentina es el 15º en 17 países de América del continente hispanoparlante. Si ustedes creen que lo que les estoy diciendo no alcanza para demostrarnos cómo macanea este inventor del piripipí que es Javier Milei, si no nos damos cuenta de que subió haciendo una campaña mintiéndole al que lo votó y sigue haciéndolo en uso de la presidencia, y si el Parlamento argentino sigue mirando para otro lado y no se sienta a discutir un juicio político en serio, es porque estamos naufragando en la nada. De la misma forma que ese mismo Parlamento todavía no preguntó dónde mandaron el oro. De la misma manera que ese Parlamento acepta que primero se endeude con el Fondo Monetario Internacional en 200.000 millones de dólares y después lo acepta para tratar y aprobarlo cuando el Poder Ejecutivo viola la Constitución Nacional que dice que todo emprendimiento debe estar previamente, no posteriormente, previamente autorizado por el Parlamento argentino. Pero esto no es patrimonio de Milei. Así ha pasado durante mucho tiempo del regreso de la democracia fraudulenta. La Argentina se debate todos los días en lo mismo. Están cerrando ya más de 19.000 pymes desde que Milei llegó al gobierno. Entre pymes y fábricas mucho más pequeñas que las pymes, que ni siquiera llegan a ser pymes, que son emprendimientos de 3, 4 o 5 personas, que son pymes, sí, pero con menos de 10 trabajadores. Y estamos hablando también de una circunstancia que nadie la ve, y que es la ruptura de la cadena. Porque si una empresa automotriz deja de fabricar y fabrica menos volumen, los partistas, es decir, los que hacen partes en distintas empresas, también trabajan menos. Y llega un momento que el señor que hace arandelas o tornillos ya no hace nada, porque no lo precisan. Estamos en un tiempo y en un momento donde hay que terminar con la mentira y la macana pública de cómo está ganando el trabajador argentino. CGT, la 12TA, el movimiento obrero organizado, agarren la planillita y díganle a Milei que le gusta hablar en dólares. En dólares, sobre 17 países, somos el 15º de los que peores cobramos. Costa Rica, el trabajador gana de salario básico $725. En la Argentina de Milei, $238. $238. Tenemos en línea, estamos comunicados con Cristian Castillo, diputado nacional, uno de los profesores universitarios que está en mayor cantidad de universidades del país con la cátedra libre del marxismo, un intelectual pesado, diría yo, que tengo un par de años más de los que tiene él, y un militante político que no se puede creer. Si uno busca coherencia en algunas cuestiones, quedan pocos en la Argentina que puedan mostrar 40 años o más de militancia activa y que siempre dijo lo mismo y hace lo mismo. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bien, no es halago, nosotros tenemos la costumbre, cada vez que presentamos algo de hacer un panegírico, y en el caso tuyo no hay lugares flacos en términos de la coherencia entre lo que decís, lo haces y seguramente lo que pensás. Digo, seguramente va por ahí. Nosotros primero te vamos a pedir que caracterices este presente desde la Argentina. Creo que tenés todas las capacidades para poder hacerlo con absoluta franqueza. ¿Vamos por ahí? Dale, ningún problema. Bueno, estamos viendo una ofensiva del capital sobre el pueblo trabajador, en una situación donde recurren a uno de los gobiernos de ultraderecha, que son los que hay en este momento en el mundo, ¿no? Y bueno, pero con un gobierno que es más débil de lo que se presenta y que además lo hace aplicando un plan económico que otras veces que se aplicó del mismo modo
bueno, terminó en desastres, ¿no? Y creo que en este sentido no escapa la regla. El gobierno está teniendo, digamos, tuvo que ir al Fondo Monetario porque le fracasó todo el esquema que tuvo. Y bueno, y esta es la situación que estamos viviendo, ¿no? De un gobierno que nos está endeudando hasta el caracú y que en base a ese endeudamiento va a hacérselo pagar al pueblo y donde el poder económico es lo que lo sostiene. Pero también es un gobierno que se presenta más fuerte de lo que en realidad es y que se ha podido llegar hasta acá es gracias a la complicidad de diferentes sectores con los que que se han o pasado de bando o le han hecho el aguante, ¿no? Lo que en el Congreso llamamos los pelucas, que son radicales, peronistas, de partidos provinciales. Y del otro lado, una resistencia que ha sido muy importante durante estos 16 meses que lleva el gobierno, pero que no ha alcanzado para poderlo revertir, ¿no? La pregunta que sigue en esto te voy a llevar a parte de lo mismo. Algunos nos tomamos la libertad de etiquetarlo a un gobierno de características casi neonazis en un montón de aspectos. Y francamente necesitamos preguntarte la caracterización cultural de este gobierno. Bueno, es un gobierno de extrema derecha que tiene muchos fachos dentro del elenco, pero que no ha podido, digamos, hacer lo que quizá tiene en la cabeza, ¿no? Como ha ocurrido con la extrema derecha en todos lados. Ni Bolsonaro pudo salirse de ciertos marcos, que tenía todas las cartas para eso, o Trump, o sea, se mantienen haciendo el régimen más autoritario, más represivo, pero hasta ahora sin dar el salir de la democracia burguesa, por llamarlo de algún modo, pero dándole muchos más elementos autoritarios, represivos, que creo que son características muy, muy salientes de este gobierno, ¿no? Entonces vamos a pegar un salto más en esto. ¿Qué está pasando? ¿Están agotadas las democracias modernas en el mundo a partir de la concentración del capital, a partir del advenimiento de la inteligencia artificial, que de alguna manera explican, supuestamente, superficialmente, el surgimiento de derechas en muchísimos países del mundo, de derechas violentas, ¿no? Mira, están en crisis, pero sobre todo porque no han servido para hacer sociedades más igualitarias, sino porque mediante estos regímenes políticos se ha avanzado en sociedades cada vez más desiguales, ¿no? Y esa es la realidad sobre la cual se montan las extremas derechas para tratar de avanzar e imponer todavía políticas más desiguales para que las grandes corporaciones sostengan un despotismo cada vez más brutal sobre las poblaciones. Y esto a costa de nuevas guerras, militarismo, y reventar el medio ambiente, mayor desigualdad, pérdida de derechos de los trabajadores. Bueno, de todo esto que caracteriza el capitalismo contemporáneo en el que vivimos. Una pregunta que esta sí que va de ignorante la mía. El mundo y Argentina puntualmente, porque estaba a punto, ¿tiene o hay una alternativa en la mirada que propone el BRICS o que propone directamente China para el mundo con el comercio como ámbito de disputa y no precisamente la masacre, la guerra, ¿no? ¿Cómo lo ven desde la izquierda argentina, el fenómeno China? No, yo creo que hay disputas de hegemonías entre potencias y eso es lo que estamos viendo. A China le conviene porque tiene una ventaja comparativa, que es la fuerza de trabajo relativamente más barata y que la intervención estatal le permite hacer más planificación que su gran rival, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es la realidad, pero China es un modelo también despótico, profundamente desigual, que bueno, se ha beneficiado de la herencia de la revolución y a la vez de las condiciones de la internacionalización del capital, ¿no? Para emerger como potencia. Pero al menos desde nuestro ángulo no es la alternativa a la que hay que mirar. Para nosotros lo que hay que proponer es un sistema donde sean las trabajadoras y trabajadores los que gobiernen, una democracia infinitamente superior a la que se puede dar en los marcos del capitalismo, y de esa forma pasar a planificar los medios de producción, los recursos económicos, para satisfacer el interés social y no que estén en función de la ganancia de unos pocos, ¿no?
Entonces vamos a seguir. Este va a ser un programa para guardar. Cristian, ¿cómo lo ves a Gustavo Petro la pelea que está dando en Colombia? Bueno, yo creo que generó muchas ilusiones, muchas expectativas, pero también desencantos, ¿no? Y que producto de que los cambios profundos solo se pueden lograr con las grandes movilizaciones de las masas, del otro lado tiene una derecha que cada medida también se prepara para la vuelta al poder. Entonces, me parece que se está dando una de esas variantes más de gobiernos progresistas que llegan prometiendo muchas transformaciones, pero la realidad es que las transformaciones son limitadas. Y sobre eso se montan después las nuevas derechas para la vuelta al poder, ¿no? Porque creo que tenemos que... Sí. No, disculpa, te termina el concepto, perdón. No, eso, que me parece que hay que tener conciencia de eso, de que tenemos que tomar una dirección claramente anticapitalista, porque la idea de un capitalismo más humano me parece que es una idea que muchas veces se plantea, pero que es imposible de concretar. Y el fenómeno México, la cuarta transformación de López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo ves allá arriba? Bueno, lo mismo, en un sentido, digo, ha tenido más éxito, porque México venía de una situación muy crítica, entonces le ha ido mejor y se ha beneficiado de condiciones económicas, sociales favorables, pero insisto que si vos no terminás con el poder de las corporaciones, más temprano que tarde, estas vuelven a la contraofensiva y lo que conquistás hoy te lo sacan mañana. La penúltima, y te voy a bajar a tu rol en la Cámara de Diputados. Yo observé el otro día buena parte de la visita de francos al recinto y puntualmente justo en un bloque te vi a vos completo. ¿Qué sentí frente a lo que pasó, por ejemplo, en una sesión como esa? Más allá de que vas con tu discurso, con pruebas, con elementos, ¿cómo lo vivís vos eso? No, mira, yo creo que quedó en evidencia que Franco encubrió a Milei y que no tenían respuestas para las preguntas claves que hay sobre el escándalo cripto, ¿no? Me parece que en ese sentido fueron todas las preguntas, que no solo nosotros, sino también otros bloques hicimos, y que bueno, en eso quedó en evidencia. Tal es así que al otro día los diarios Clarín y La Nación, que no eran amigos de los que estábamos haciendo las preguntas justamente, pusieron Franco dejó todo sin responder. Y me parece que ese fue el hecho, ¿no? Más allá que el gobierno quiere pasarlo rápido, que esto no se sepa, que quede ahí para un sector, pero queda claro que no pudo responder ninguna de las preguntas centrales que muestran la complicidad de Milei con esta estafa. La penúltima en serio ahora. ¿Se habla de una sesión la semana que viene para ver si pueden destrabar la comisión que se votó? En realidad, más que la semana que viene, la otra. Vamos a ver si podemos, en la próxima sesión que haya, junto con otros temas, si los oficialistas no aceptan que uno de la oposición presida la comisión, se vota. Hace poco surgió una consigna en internet bastante curiosa que llamaba a googlear quién es el dueño de Argentina o simplemente el dueño de Argentina. Y más allá de lo que uno hubiese podido arriesgar, la respuesta era directa, tajante y sin rodeos. Eduardo Elstein. Y lo cierto es que en una Argentina de egos desbordados, de gritos, de crisis, donde todos buscan sus 5 minutos de fama, la figura de este hombre que no se pelea en televisión, que no grita, que no da discursos muy encendidos, pero que, sin embargo, a pesar de no tener un cargo público, todas y cada una de sus decisiones influyen mucho más en los destinos de la Argentina que las de muchos ministros. Su nombre rara vez aparece en las tapas, pero sus tentáculos comerciales, políticos y financieros se extienden a la mayoría de los shoppings de todo el país, a muchos de los edificios más llamativos y emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y a prácticamente la gran parte del terreno fértil nacional. Pero hay algo más. Detrás de su fortuna, de las privatizaciones turbias y de los vínculos con los principales magnates del mundo, hay un entramado difícil de descifrar. El informe de hoy es un viaje a través de los secretos que se esconden detrás de la Argentina. Una radiografía al verdadero poder, no el que se exhibe.
el que se ejerce. Así que no te despegues de tu asiento porque hoy vamos a hablar de Eduardo Elstein, la vinculación directa con el gobierno nacional, los intereses foráneos que representa, la conexión con todo el mundo espiritual y los intereses ocultos del verdadero dueño de Argentina. Eduardo Elstein nació el 26 de enero de 1960 en el barrio de Belgrano, ciudad de Buenos Aires. La historia familiar marcó desde temprano su destino. Su abuelo Isaac, inmigrante judío que llegó escapando de los pogromos europeos, fundó IRSA en 1943, una empresa dedicada a los bienes raíces que sería el embrión de un imperio. El joven Eduardo fue criado en una familia que entrelazaba religión, negocios y filantropía. Estudió en el prestigioso Colegio Nacional Buenos Aires, una cuna de futuros dirigentes, científicos y empresarios. Al terminar la secundaria, cumplió con la colimba, pero pronto partió a Jerusalén para formarse en la Escuela de Líderes, donde profundizó su conexión con el judaísmo ortodoxo y comenzó a tejer sus primeros vínculos internacionales. Aunque intentó estudiar medicina y luego economía en la UBA, su verdadero aprendizaje vino de la observación. Acompañaba a su abuelo a almuerzos con banqueros, inversores y empresarios. Él me enseñó que el comercio es confianza, sin eso no hay trato posible, recordó alguna vez. Fue así que uno de los consejos que más marcaron su estilo fue el de su mentor Peter Gruber. Cuando hagas una pregunta, escucha la respuesta y hace clic. Esa filosofía, casi una espiritualidad de los negocios, lo acompañaría toda su vida. La década de los 90 fue una tierra fértil para los negocios audaces. En plena ola de privatizaciones del menemismo, Eduardo Elstein dio su gran salto. Con una IRSA desvalorizada y con un presupuesto de solo 100.000 pesos, viajó a Nueva York para encontrarse con George Soros, uno de los inversores más influyentes del planeta. La versión mítica dice que llegó sin más carta de presentación que un par de ideas, pero en realidad fue su red dentro de la comunidad la que lo llevó hasta Soros. El financista le entregó $10 millones y en menos de un año IRSA multiplicó su valor. Durante más de una década, Soros fue socio clave en sus inversiones, pero la relación terminó cuando el norteamericano especuló con la deuda argentina en 2000, mientras el país se desplomaba. Elstein rompió con él por principios, según su entorno. Y fue en ese vacío que se sumaron tres figuras igual de poderosas: Sam Zell, Michael Steinhardt y Edgar Bronfman, este último presidente del Congreso Judío Mundial. Fue Bronfman quien lo nombró tesorero de la organización, consolidando su influencia internacional. Sus negocios ya no eran solo locales, comenzaban a tener ramificaciones geopolíticas. Con IRSA ya consolidada en el ámbito de los bienes raíces, el próximo paso para Eduardo fue dominar la tierra, y fue así que en 1994 compró Cresud, una empresa agropecuaria con operaciones en toda la región. A través de ella, Elstein se convirtió en el mayor terrateniente privado de la Argentina, con más de 850.000 hectáreas distribuidas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Su estilo fue disruptivo. Introdujo la soja transgénica en el país, reemplazó la cría a pasto por el feedlot con maíz y optimizó la rentabilidad agrícola. Pero los principales críticos a esta innovación señalan que eso redujo la calidad de la carne argentina y que contribuyó al monocultivo. Cresud también fue el vehículo para expandirse a sectores como la minería, la energía y la biotecnología. Como si fuera poco, en paralelo, IRSA creció hasta controlar casi todos los shopping centers emblemáticos del país: Alto Palermo, Abasto, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Patio Olmos, entre otros. También adquirió hoteles como el Yao Yao, el Intercontinental y el Sheraton Libertador. Su control sobre el espacio urbano era ya incuestionable. Pero detrás de todo este éxito abrumador también empezaron a emerger algunas sombras. Durante 1997, en la presidencia de Carlos Saúl Menem, Elstein participó en las maniobras de privatización del banco hipotecario. Pero si bien la operación fue denunciada ampliamente como una práctica de vaciamiento estatal, para Eduardo no hubo ninguna consecuencia jurídica. Según el texto de la denuncia, se detalla un copamiento y vaciamiento por parte de los grupos económicos privados que lo han transformado en un exclusivo coto para sus negocios en perjuicio de los intereses de la República. Después de este suceso, el nombre de Eduardo Elstein volvió al bajo perfil de siempre y no fue hasta 20 años después, en 2017, que volvió a surgir su nombre, pero esta vez en la causa vinculada a Mauricio Macri y los Panama Papers. La investigación de 2017 reveló maniobras de evasión fiscal mediante sociedades offshore y fideicomisos diseñados para ocultar patrimonio y eludir impuestos.
Entre los implicados figuraban también Marcos Galperín y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, como Luis Toto Caputo y Juan José Aranguren. Para muchos fue la confirmación de que Elstein no solo se adaptaba a todos los gobiernos, sino que prosperaba con ellos. Transó en mayor o menor medida con todos los gobiernos, se lee en una de las crónicas. Y ese parece ser su verdadero arte, el de mantenerse indispensable sin importar quién gobierne. La llegada de Javier Milei al poder encontró a Eduardo Elstein en una posición inmejorable. Y con posición ideal no me refiero solamente a que presenció la asunción del presidente desde un palco preferencial, sino que el vínculo con Javier Milei ya estaba consolidado desde antes. Durante la transición, Milei instaló su centro de operaciones en el Hotel Libertador, propiedad del grupo IRSA. No hay registros de pago ni por el uso de habitaciones de lujo ni por las salas de reuniones. Gentileza o inversión estratégica. A cambio, Elstein obtuvo influencia directa en áreas clave del nuevo gobierno. Y no conforme con eso, un hombre de su propia ala fue nombrado al frente de la Agencia de Bienes del Estado, entidad que regula la venta y cesión de inmuebles públicos. El nuevo rumbo libertario significó una ola de desregulaciones, venta de tierras fiscales y aperturas indiscriminadas. En ese escenario, el empresario multiplicó sus proyectos inmobiliarios y mineros. Su influencia ya no era solo económica en el gobierno, sino estructural. Hasta acá repasamos algunos de los hitos conocidos y públicos de la vida empresarial de Eduardo Elstein, pero a partir de ahora descenderemos al mundo espiritual y el vínculo directo que lo une a Javier Milei y a organizaciones cuestionadas en todo el mundo. El vínculo entre Milei y Elstein no es solo de negocios, también es espiritual. Eduardo, practicante del judaísmo ortodoxo, introdujo al presidente en el mundo de la Chabad Lubavitch. La Chabad Lubavitch es una de las ramas más influyentes del judaísmo jasídico. Ha forjado una red de contactos estrechos con figuras políticas de derecha a nivel global. A lo largo de los años se ha destacado por su habilidad para influir en las políticas internacionales, particularmente en países como Estados Unidos, Israel y la Argentina. Este vínculo ha sido especialmente evidente con líderes de derecha como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y por supuesto Javier Milei, quienes han cultivado relaciones cercanas con la organización, sobre todo a través de su apoyo en cuestiones políticas, sociales y religiosas. Milei visitó 2 veces la tumba del Rebbe Menachem Schneerson en Nueva York. Lo hizo antes de asumir y luego como presidente. En ambas ocasiones agradeció por la misión que le tocaba llevar adelante. El rabino Grumblat, referente local de la Chabad, es amigo íntimo de Elstein y nexo directo con Milei. A través de él, el presidente recibió bendiciones, asesoramiento espiritual y, según algunas versiones, también apoyo político. Hay una esclavitud denigrante, hay una esclavitud de lo más profundo y bárbaro. Eso es hacer arcilla, barro. Trabajar con el barro, eso es lo más denigrante. Y ese es el it. Eso no es simplemente merirus, amargura. Ese es el amitis hashibut de Mitzrayim, es hacer la arcilla. Por eso dice el Maral Miprog, que Rebbe trae, que en Yetzias Mitzrayim, de ese tipo de esclavitud no sacar, no existe más. Una esclavitud de lo más denigrante con el barro, no existe más para un it. El estilo mesiánico de Milei, sus discursos bíblicos, sus posteos en hebreo, su idea de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, por ejemplo, responde a una lógica simbólica en la que lo político y lo espiritual se funden, y en ese cruce, Elstein es pieza clave. Y si bien los vínculos de la Chabad con los principales líderes políticos del mundo occidental no era nada desconocido, fue la controversia que surgió en enero de 2024 la que puso a Chabad Lubavitch en las primeras planas de todos los diarios. A principios de 2024, un hecho extraño sacudió a la comunidad Chabad. Se descubrió un túnel secreto bajo su sede central en Brooklyn. El lugar, conocido como el 770, fue epicentro de un escándalo que involucró a jóvenes extremistas mesiánicos, enfrentamientos con la policía y detenciones. Según dijeron, estaban cumpliendo un deseo del Rebbe fallecido, expandir la sinagoga. Pero lo hicieron rompiendo muros sin autorización, generando una ola de especulaciones. ¿Qué escondía realmente ese túnel? ¿Por qué lo defendían con tanta vehemencia? A esto se sumó un viejo reportaje de Vice, donde el rabino Nuhem Rosenberg denunciaba
sistemáticos dentro de sectores ultraortodoxos, y por eso fue exiliado por su comunidad tras hablar. La principal denuncia de Rosenberg al medio Vice señalaba que muchos de estos actos denigrantes se perpetraban en los famosos baños sagrados. Por otra parte, la investigación sobre los túneles secretos excavados en la Shabbat determinaron que la intención era unir subterráneamente la sede principal con uno de estos baños sagrados. En esos mismos túneles se encontraron algunos artilugios bastante macabros. Aunque las prácticas denunciadas por Rosenberg no representan a toda la organización, sí revelan una facción hermética, intransigente y con conflictos internos sobre el liderazgo y el legado del Rebbe, a quien muchas facciones consideran el verdadero Mesías. Lo que es indiscutible es que esta red con poder real hoy tiene llegada directa al presidente de los argentinos. Y para mí ese primer encuentro fue algo que me marcó la vida de relación con el Rebbe, porque creo que no he conocido una persona con la fuerza como el Rebbe que pueda en un solo instante de 20 segundos dar algo material al otro y poner a la persona en una sociedad de una misión. Y esa sociedad de la misión era poder, en ese mismo encuentro, ya tener que buscar un tercero a que beneficiar por ese encuentro. Era como que esa palabra de un tzadik era andá y dale a otro. Entonces ya éramos socios en un tercero que no conocíamos. Lo cierto es que Elstein no necesita el brillo de las cámaras, tampoco necesita partidos políticos. Su poder es silencioso, meticuloso, geopolítico. A lo largo de 30 años ha acumulado tierras, edificios, bancos, influencia religiosa y amistades estratégicas. Controla espacios públicos y privados, símbolos y estructuras, discursos y silencios. En una Argentina donde los políticos van y vienen, él permanece, porque como bien hemos revelado en este informe, el verdadero poder no es el que se exhibe, sino el que se ejerce. En medio de todo esto, ¿se va a tratar ficha limpia, Beldic? Bueno, es la pregunta si se va a tratar o no, porque hay una sesión prevista para esta semana. El problema es que hubo algunas declaraciones, hubo algunas filtraciones. Algunos colegas que suelen seguir todo el mundillo del legislativo venían advirtiendo respecto a una declaración puntualmente de Ezequiel Ataúye, algo que él niega, pero que puso en duda la voluntad real del gobierno para avanzar con este proyecto. Si uno revisa la historia de ficha limpia en el Senado, se va a encontrar con que hubo sucesivas postergaciones, siempre por algún problema o siempre por alguna cuestión calendaria que terminó de alguna forma afectando el desarrollo de la sesión prevista para esos días. El primer caso fue cuando se provocó el paro de la CGT, cuando la CGT avanzó con un paro nacional y desde el Senado dijeron que no estaban dadas las condiciones para poder garantizar la presencia de todos los senadores y senadoras. Hoy por hoy, el oficialismo en el poroteo que hace junto a sus aliados, el radicalismo, el PRO y algunas fuerzas provinciales, dicen que tienen los 38 votos necesarios para el quórum, primero la presencia, arrancar la sesión y finalmente votar ficha limpia. La reunión estaba prevista, o la sesión estaba prevista para este 7 a las 14 horas. Ahora, después en aquella oportunidad se había postergado. En el medio se confirmó la decisión de algunos senadores, sobre todo de Santa Cruz, de votar a favor, siempre diciendo que querían algunos cambios. Y ahí puede esconderse la llave para quizás demorar este proyecto. Recordemos que dice ficha limpia. O sea, ficha limpia lo que dice es que si vos tenés una condena en segunda instancia, estás proscripto. Sí. Una condena en segunda instancia en la Argentina no es una condena firme, ¿sí? Es lo que tiene Cristina. Tiene una condena por un tribunal, ratificada por la Cámara de Casación y que está pendiente de resolución en la Corte Suprema. Entonces, lo que dice esto es que si vos básicamente conseguís un par de jueces que te den una condena en segunda instancia, no bloqueás la participación política de tu adversario. Sí, eso es lo que dice la ley. ¿Dónde se aplicó? En Brasil, que es un ejemplo que siempre quieren dar. A Lula le aplicaron eso, no lo dejaron ser candidato. Ganó las elecciones Bolsonaro porque Lula no fue candidato. Y cuando el caso llegó a la Corte Suprema, ¿qué dijo la Corte de Brasil? Que estaba equivocada en las dos instancias previas. Todo mal hecho. Todo mal hecho. Y proscribieron a Lula. Eso es lo que quieren sancionar esta semana acá. Sí, exactamente. La pregunta es si se va o no a dar esa media sanción restante. Y ahí es donde entran varias
varios planteos, varias hipótesis. En primer lugar, recordemos quién es una de las, si se quiere, arquitectas de la ficha limpia, es Silvia Lospenato, candidata del PRO en la legislatura, para la legislatura porteña. Bueno, hay quienes están un poco atizando la idea de no le van a dar una bandera política al PRO 2 semanas antes. Bueno, eso tiene obviamente una lectura partidista, si se quiere, electoralista, que me parece que no hay que dejarla a un costado, me parece que no explica tampoco la totalidad de la situación. Por otro lado, recordemos que Ficha Limpia siempre fue para el oficialismo, para Libertad Avanza, una carta de negociación. Una carta de negociación en tiempos de la Corte Suprema, por ejemplo, cuando se estaban definiendo los nombres de los candidatos y que avanzaran, el caso de Ariel Lijo y García Mansilla, finalmente ambos rechazados por el Senado tras haber sido designados por decreto en el verano. Y ahora se está hablando nuevamente de una decisión del gobierno de avanzar con nuevos nombramientos para la Corte Suprema este año. Sí, no que vayan a tener la expectativa de que avancen, no que vayan a tener la expectativa de que avancen, pero sí la posibilidad de presentar esos nombres antes de que termine el actual periodo legislativo, obviamente con la expectativa de que sean tratados en el... Está bien que el gobierno mande o sea, la Corte hay que mandar las propuestas. Sí, en el medio hay un montón también de cargos judiciales que faltan cubrir, fiscalía, jueces, defensores, que también podrían llegar a ser propuestos durante este año, como una carta también de negociación política en la mesa. Hay como 130 lugares de jueces que están ahí entre el Senado, el Consejo de la Magistratura, etcétera. Entonces, arrancar con un toma y daca con gobernadores. Exacto. Yo te doy al juez federal de tu provincia, vos votame en el Senado al juez de la Corte que yo propongo. Sí, exactamente. Y por último también... Perdón que sea tan crudo así, pero es así lo que están negociando. Tengamos en cuenta que hay cargos que tienen que ser todavía designados, particularmente un cargo que por ahí no tiene una figura, digamos, no es una figura de alto perfil, pero es un cargo técnico muy importante en el Senado, que es el secretario administrativo, y ahí es donde entran también algunos rumores que también hablan de una posible explicación de negociaciones en la previa de Ficha Limpia y que tienen que ver con cómo acomodar esos nombres que están repartidos hoy en distintos colores políticos, ¿no? Bueno, el que falta nombrar es uno particularmente que quiere Victoria Villarruel, y a partir de allí también se habla de una negociación, sobre todo en este caso en lo que tiene que ver con cómo diseñar posiblemente hasta anticipar los tiempos si es que finalmente se vota o se trata este 7 tal cual está previsto en la última reunión de labor parlamentaria. Habrá que modificar los temarios. En el medio hay otras cuestiones que todavía faltan resolver. Digo, Ficha Limpia no es el único tema a tratar. Tienen que terminar de darle el visto bueno a Alec Oxenford, que es el embajador argentino en Estados Unidos. ¿Todavía no tiene? Ya está nombrado en comisión y ya está en funciones allá. Pero recordemos que se demoró bastante su paso por el Senado. Tuvo ya su dictamen positivo y falta que un paso de rigor que lo vote el plenario. Lo mismo con Wenceslao Bunge, que va a asumir en España. Sí. Con la misma función, pero bueno, todas estas son cuestiones que hacen, no estos dos cargos en particular, pero sí las otras cosas que mencionaba, a una situación de incertidumbre respecto a qué voluntad real tiene la Libertad Avanza, sobre todo la Libertad Avanza Casa Rosada, porque ahora también hay sucursales que se van mostrando sus diferencias, pero desde la Casa Rosada, qué voluntad real de avanzar con Ficha Limpia en este contexto, en este momento. Medio que no les interesa tanto, ¿no? No, a ver, en su momento habían sido los que habían bloqueado la sesión el año pasado, después, como te decía, lo demoraron varias veces. Bueno, ayer Guillermo Franco, cuando habló, dijo que había una decisión política de avanzar con Ficha Limpia. ¿Pero qué te va a decir Guillermo Franco? A ver, ponelo a Franco. Esta semana Ficha Limpia. Se aprueba Ficha Limpia. A la gente esto sí le interesa, de que Ficha Limpia salga. ¿Cree que va a salir? Y sí, yo creo que va a haber sesión y que se va a aprobar. Me parece que están los votos para aprobarla, ¿no? Esto es una buena noticia. Sí, yo estoy convencido de eso. No, ya cuando los senadores santacruceños confirmaron que ellos iban a votar a favor, me parece que ya no quedan dudas, ¿no? O sea, se tiene el número suficiente para avanzar, salvo que alguno falle. Yo creo que del lado nuestro, del lado de los senadores de la Alianza del PRO, de algunos senadores provinciales, no hay duda que están para apoyar la sanción de este proyecto, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces es Pero ese jefe de gabinete te va a decir la verdad que no nos importa. Un bledo, la Ficha Limpia. O sea. Sí. Pero bueno, eso, entonces el miércoles. El miércoles. El miércoles. 7. Pasan muchas cosas el miércoles. Arranca la votación para el Papa. Ficha Limpia. El cónclave. El cónclave. Lo que va a ser el jueves.
Lo que va a ser. Una cuenta que te va a sorprender. Dale. La culpa de todos los males de la Argentina es de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Contémosla, mira. La tomamos. 1916, sí. Del 16 al 30 sí. Gobernaron los radicales. Del 31 al 43 gobernaron los radicales. Con la dictadura de Aramburu y Rojas, medio gabinete ministerial era radical. Ajá. Después gobernó Frondizi, que era radical. Después gobernó Ilía, que era radical. Con la dictadura militar, la última del 76 al 83, hubo 200 intendentes radicales, ninguno peronista. Sí. ¿No? Después gobernó 6 años Alfonsín, sí. Después gobernó 2 años de la Rúa. En los últimos 100 años, 70 años gobernó el radicalismo. Uno podría hacer esa chicana, pero ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene la deshonestidad intelectual de saber o de decir que Irigoyen y Alvear no eran lo mismo. Y no eran lo mismo Alfonsín que de la Rúa. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. ¿Por qué ellos sí tienen esa deshonestidad intelectual de meter todos en la misma bolsa? ¿Es ignorancia o es supremacismo político? Y hay una cosa más. Sí. El peronismo gobernó de los 80 años, sí. Gobernó 30 años, 35 años. Pero el 25 años el Estado Nacional persiguió al peronismo. No hay en la historia argentina ningún partido político que haya sido perseguido brutalmente por el Estado-Nación como lo fue el peronismo. Milei aspira a conseguir un 40% en octubre. Cuenta con la clase alta, con buena parte de la clase media alta, un poco de clase media, y los pobres, que busca seducir con la batalla cultural. Gente que se sintió fuera del sistema antes de llegar Milei, gente que la pasó muy mal en la pandemia, sin trabajo fijo, sin ingresos, gente marginada por una cultura moderna que siente que lo excluye. Llegar a ese 40% depende mucho de cómo le vaya de aquí a las elecciones en términos de inflación. Aún si le va bien, le va a costar juntar ese 40% de la población porque la mayoría perdió ingresos y da la impresión de que de acá a octubre va a seguir perdiendo ingresos. El tema es que entre los que no lo votan, entre los que quedaron afuera con Milei, hay una cantidad enorme de gente que vive peor que nunca. Trabajadores pobres, trabajadores indigentes, desocupados, jubilados que no tienen ni para comer. Y es así, no tienen ni para comer. 1/3 de los jubilados no puede hacer las 4 comidas diarias. Para conseguir llegar y afianzar ese 40%, Milei apuesta a bajar la inflación ajustando aún más a esos pobres, a esos indigentes, para bajar la inflación. Es decir, ajusta a unos para darle el gusto a otros. El 30 o 40% que lo vota tiene la libertad de comprar dólares, tiene la libertad de viajar al exterior, tiene la libertad de comprar por Amazon zapatillas, celulares, computadoras, es decir, se siente un poco más libre. Pero el resto solo tiene la libertad de morirse de hambre, cosa de la que habló alguna vez Milei en un debate con Grabois. Mirá. El planteo anarcocapitalista tiene una parte linda, que es la parte anárquica, digamos. Es la parte que me gusta. Es decir, una asociación libre de productores, ¿no? Es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. No, porque hay otras formas ¿Eso es opresivo? Hay otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Y eso, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Sí, entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas,
o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y también podés elegir que Morirte si de querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No. Sí, dos cosas. Primero, extraordinario Grabois, como vio lo que se venía antes de que ganara Milei. Y segundo, Milei diciendo que era lo que iba a hacer. Tenés la libertad de morirte de hambre. El plan de Milei es potenciar el ajuste para bajar la inflación y beneficiar a su electorado. Él busca ese 40%. El precio es que el resto se muera de hambre. Ahora se viene un tarifazo para 2.100.000 hogares. 2.100.000 hogares van a dejar de recibir el subsidio que reciben hoy. Vieron que hay una cantidad de gente que tiene subsidio por el bajo nivel de vida que tiene. Bueno, lo van a sacar. ¿Y en base a qué? Bueno, hicieron un reempadronamiento en donde ellos piensan que hay 1.800.000 usuarios que pasaron a considerarse de altos ingresos y 400.000 de sectores medios. Ahora, la medida para decidir eso está en base a la inflación del INDEC, que todos sabemos que es trucha, que hay índices de la ciudad de Buenos Aires y otras provincias que lo indican 20% abajo de la inflación que hubo. Entonces, en base a una mentira, va a empobrecer a 2 millones de hogares, estamos hablando más de 6 millones de personas, que se van a sumar a los nuevos pobres porque van a gastar toda su plata en pagar la luz, el gas, el tren, y no van a poder morfar. La política de la motosierra y el ajuste fiscal del gobierno en 17 meses generó un recorte muy grande en los subsidios. Lo que van a hacer ahora es hacer más recortes sobre el gas, sobre la electricidad, sobre el agua, y va a haber más gente que va a tener que pagar esas tarifas. A eso le sumás los despidos. Nuevamente Sturzenegger anunció nuevos despidos en el sector público. ¿Sí? Ahí está la nota, más motosierra en el Estado. Sturzenegger confirmó nuevos decretos con despidos. Ya echó a 42.000 personas. Echó a 42.000 personas del Estado. Hizo un ajuste en la obra pública del 75% y el 25% que hizo fue para terminar obras que estaban casi terminadas. Lo que viene es obra pública cero. Imagínate la cantidad de empleo que había ahí, además de la necesidad de que una ruta no tenga un pozo y no te mates, ¿no? Hizo un recorte del 25% en los planes alimentar y planes trabajar. Hizo un recorte, este número es tremendo, del 52% en hospitales. Es decir, los hospitales están funcionando con la mitad del presupuesto que tenían. Todo eso para hacer un ajuste que baje la inflación al sector que él busca que lo vote, en detrimento de todo el resto, que queda fuera de este sistema oprobioso que propone Milei. Para zafar del hambre, empezó el pluriempleo, se multiplicó el pluriempleo. Y hay 2.400.000 personas que tienen 2 o 3 trabajos y trabajan 16 horas por día. 16 horas por día. 16 horas por día. Esos son los sobreexplotados. Eso es lo que decía Grabois recién, que lo vio antes de que gane Milei. Y dijo, la gente va a tener que elegir en ser sobreexplotada o morirse de hambre. Entonces no va a ser voluntad de ellos ser sobreexplotada. Es que no le queda otra. Imagínate 16 horas, es la vida dedicada a la sobrevivencia. La vida dedicada a la sobrevivencia. Leí 2 libros últimamente, seguramente lo voy a pronunciar mal, de un pensador coreano, se llama Byung-Chul Han. Uno se llama La Sociedad del Cansancio y otro, el último, La Sociedad del Rendimiento. ¿Qué genera la sociedad del rendimiento? Que somos nosotros mismos buscando 1000 formas de llevar el suministro a casa. Bueno, genera depresión, genera angustia, va generando una sociedad de deprimidos. Gente que se siente fracasada porque piensa que es él el que está mal. Porque ve que a otro le va bien. Claro, son pocos los que le va bien. Es decir, el sistema actual es una fábrica de depresión. De gente que siente que no puede, por más que trabaje 16 horas por día, no puede llevar el pan a su casa. Y lo que te dice el gobierno, bueno, voy a seguir ajustando, así le aseguro a ese 30, 40% que no tenga inflación, con este método increíble, en detrimento de esa gente que se va a morir de hambre. Están, obviamente, los que no consiguen trabajo y se están muriendo de hambre, los que están revolviendo la basura en la calle. Todo eso. Ahora, estos sobreexplotados y estos hambrientos son necesarios
para que gane la elección. Claro, este plan empieza a recibir críticas y ahí viene el ataque a los periodistas. Hay un trabajo que se hizo sobre la cuenta de Milei. En una semana, del 26 de abril al 2 de mayo, Milei usó las redes sociales todo el tiempo para fustigar a periodistas. Escuchen estos datos. Retuiteó un total de 2.073 mensajes. 2.000 mensajes del presidente. Además, él emitió 436. La mayoría incluían insultos o alusiones despectivas a los periodistas, ¿no? Pidió el despido, de Novarecio y Babi Echecopar. No habíamos escuchado en mucho tiempo que un presidente pida el despido de periodistas. Recordemos que lo había hecho antes con científicos, con los profesores universitarios, con los médicos. Elige un sector. Bueno, ahora elige un sector que para él es un problema para llevar a cabo su plan, que es el periodismo, que es el que cuenta, el que narra lo que está ocurriendo. Y los que lo ejercen bien, además muestran las pruebas de lo que está ocurriendo. No es lo mismo que un tuit, donde uno es anónimo, no tiene que demostrar nada. No, acá hay gente que te muestra las pruebas, como nosotros. Entonces, el plan de Milei es llegar a ese 40% condenando al hambre al resto. Uno piensa cómo llegamos acá, ¿no? Hace una década había un gobierno que le daba computadoras a los pibes para que estudiaran y se preparaban para el futuro, y ahora hay un gobierno que le saca los remedios a los enfermos de cáncer. Y pensaba en estos días en que los argentinos estamos orgullosos del Eternauta, de ese trabajo colectivo que lo cuentan todos los que estuvieron ahí. Es decir, es un trabajo colectivo de un equipo argentino con poco presupuesto para lograr algo de nivel internacional, y ese algo es la muestra de que lo colectivo es el mejor plan para los seres humanos. El trabajo colectivo. Entonces me da la impresión de que eso nos puede generar la autoestima necesaria, el confiar en nosotros mismos para salir de esta anomia política en la que está la oposición y en la que está la mayoría de la gente que se siente oprimida, deprimida. La depresión la tenés que cambiar por la lucha. Porque no es un problema tuyo nada más, es un problema general. La mayoría de los argentinos están así, de una manera o de otra. Entonces, me parece que podemos aprovechar esto para confiar en el proyecto colectivo, para confiar en que los argentinos somos capaces de salir de esta situación. Alrededor nuestro en Latinoamérica está lleno de gobiernos de izquierda. Lleno de gobiernos de izquierda que están dando una vida mejor. Mirá Brasil, que permitió que 2,5 millones de brasileños puedan ver a un artista que quieren, como Lady Gaga, gratis. Y nadie le dice que está loco porque lo hizo gratis, porque además se generó guita porque se vendieron cosas en ese recital. Me parece que los argentinos tenemos que volver a creer en que somos capaces. Hace unos años se cantaba vamos a volver. Claro, se cayó eso porque no se entiende bien qué es. Bueno, definamos qué es. Definamos a dónde queremos volver y enfrentémoslo, porque la mayoría de los argentinos, estoy seguro de que no quieren esto. Estoy seguro de que no quieren el sálvese quien pueda, y estoy seguro de que si lo piensan un poco, si lo explicamos, si lo narramos, si lo proponemos, va a haber más de uno que va a decir, mira, la verdad es que prefiero no comprarme el celular para Amazon, pero que ese señor que está ahí enfrente y que está tirado en la vereda de casa, vuelva a comer. Es un enorme desafío y la verdad, yo creo mucho en la cultura, creo que nos impregna, creo que la necesitamos, digo, en las más antiguas ruinas vas a encontrar el arte en el ser humano, es una forma de salvarse, es una forma de salvarnos. Y me parece que nos viene maravilloso el Eternauta para entender que esta injusticia solo la podemos terminar si nos unimos. Buen día, si nos unimos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche. Siempre calla.
dedito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Luche, 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 no deje de luchar. Luche, 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 no deje de luchar por un canto de